El capítulo 9 del libro de Nehemías presenta uno de los momentos más profundos de arrepentimiento colectivo en la Biblia. El pueblo de Israel, confrontado por la palabra de Dios, responde con ayuno, humillación y confesión sincera. Este capítulo no solo repasa la historia de la fidelidad de Dios frente a la constante infidelidad humana, sino que revela el corazón del Evangelio eterno, un Dios lleno de gracia que perdona, restaura y mantiene su pacto a pesar del pecado del hombre. En esta escena se evidencia la obra activa del Espíritu Santo, quien ilumina el entendimiento del pueblo, trae convicción de pecado y los guía hacia una confesión genuina. Juan 16:8. No es una confesión superficial, sino una transformación interior que reconoce tanto la santidad de Dios como la necesidad urgente de su misericordia. Así, Nehemías 9 nos muestra que el verdadero arrepentimiento nace cuando el Espíritu Santo lleva al ser humano a recordar la bondad de Dios, reconocer su pecado sin excusas y abrazar la esperanza de la redención, que en plenitud se revela en la obra de Cristo. Perlas del libro de Nehemías. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día porque permites que abramos tu palabra. Y al abrir tu palabra invocamos, Señor, tu presencia, tu guía. Sé tú nuestro Maestro el día de hoy. Sé tú, Señor, quien nos enseñes tus verdades registradas en cada uno de los versículos de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Dentro de los adventistas, quizás muchos de ustedes han leído un libro titulado La historia de la redención. El capítulo 9 del libro de Nehemías relata la historia de la redención. Y cuando esta historia registrada lo llevamos a Apocalipsis, podemos ver un panorama completo de la salvación que Dios ofrece y de la salvación que alcanzará el pueblo de Dios. ¿Cómo prepararnos para ese día? Con un relacionamiento constante, cada día a los pies del Señor, cada día abriendo su palabra, cada día viviendo su palabra. Si tenemos que confesar, confesemos. No hay pecado que Dios no perdone si hay confesión de por medio. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, bendiga sus hogares, bendiga sus trabajos, bendiga su ministerio. Sigamos preparando un pueblo para el encuentro con el Señor. Ingresemos al estudio de este capítulo. ¿Cuál es el objetivo general de este capítulo? Guiar a cada uno de nosotros hacia un arrepentimiento genuino mediante el reconocimiento de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, la confesión sincera del pecado y la renovación del compromiso con Él, bajo la obra transformadora del Espíritu Santo. 5 objetivos específicos. Primero, reconocer la importancia de la palabra de Dios. Que cada uno comprenda que la exposición a la palabra produce convicción, dirección y prepara el corazón para el arrepentimiento. Cada día, un capítulo nos puede hacer sabio para nuestra salvación.
Segundo, fomentar una actitud de humildad y confesión, que cada uno de nosotros identifique y confiese sus pecados de manera honesta, sin excusas, reconociendo su responsabilidad personal. Tercer objetivo específico, recordar la fidelidad de Dios en la historia, que la persona desarrolle memoria espiritual, que cada uno de nosotros trabaje en ello, identificando cómo Dios ha sido fiel, misericordioso y paciente a lo largo del tiempo. Cuarto objetivo específico, reconocer la justicia y la misericordia de Dios. Que entendamos que Dios es justo en sus juicios, pero abundante en gracia y perdón. Y 5, promover un compromiso renovado con Dios. Que la confesión nos lleve a tomar decisiones concretas y un cambio de conducta, evidenciando una vida transformada. Recuerda, el arrepentimiento es cambio de rumbo. Temas principales en este capítulo. Primer tema, la humillación, versículos del 1 al 3. La verdadera reforma espiritual siempre comienza con un corazón quebrantado. La lectura de la ley revela el pecado y la confesión pública establece la base para un nuevo comienzo. Segundo tema, la soberanía de Dios, versículos 4 al 6. Antes de hablar de sus problemas, los levitas hablan de la grandeza de Dios. Esto cambia la perspectiva. El Dios al que oran es el Dios que sostiene el universo. Por tanto, Él tiene el poder para transformar sus vidas. Tercer tema, la fidelidad de Dios, versículos del 7 al 25. Este es el núcleo histórico. Dios es presentado como el que escucha, el que guía, el que provee y sobre todo el que perdona. Cuarto, la confesión de la rebelión, versículos del 26 al 35. Aquí se establece la responsabilidad personal y congregacional. El pueblo no busca excusas. Reconocen que, aunque ellos fueron obstinados, Dios fue justo al disciplinarlos. Y 5. La renovación del pacto. Versículos del 36 al 38. El arrepentimiento bíblico es práctico, no es solo mental. El capítulo no termina en un suspiro, sino en una firma. Se comprometen a someterse nuevamente bajo el señorío de Dios, marcando un hito en su historia. Ingresemos a los casos psicológicos extraídos de este capítulo 9. Comparto con ustedes 4 casos. Primero, negación de responsabilidad y externalización de la culpa. Versículos 16 y 26. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. ¿Qué caso nos encontramos aquí? Una persona atribuye todos sus problemas a su familia, a su jefe, su pareja o la sociedad. Esta persona tiene dificultades para reconocer su participación en los conflictos que vive. Todos tienen la culpa menos él. La psicología describe este fenómeno como externalización de la responsabilidad, un mecanismo de defensa mediante el cual la persona protege su autoestima, evitando reconocer errores propios. Aunque inicialmente reduce el malestar emocional, a largo plazo impide el crecimiento personal porque la persona no modifica aquello que sí puede cambiar. Recuerde que la aceptación es el primer paso para la solución de los problemas. El pueblo de Israel experimentó sanidad cuando dejó de señalar únicamente las circunstancias y reconoció, hemos pecado. No hablan solo del pecado de sus padres, de sus antepasados. ¿Qué hacer? Practica la autorreflexión honesta.
Aprende a diferenciar entre lo que depende de ti y lo que depende de los demás. Desarrolla la responsabilidad personal. Utiliza diarios de reflexión o registros emocionales y, si es necesario, busca consejería cuando exista resistencia persistente a reconocer tus errores. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios. La obra del Espíritu Santo nos ayuda a reconocer aquello que necesitamos cambiar. Segundo caso, amnesia espiritual y sesgo negativo de la memoria. El versículo 17 dice: y no se acordaron de las maravillas que habías hecho con ellos. Traigámoslo esto a un caso actual. Una persona atraviesa una crisis y siente que Dios nunca le ayudó, que nadie lo apoyó o que toda su vida ha sido una sucesión de problemas. Durante periodos de estrés, ansiedad o depresión, el cerebro desarrolla un sesgo negativo de memoria, recordando con mayor facilidad las experiencias dolorosas y minimizando las experiencias positivas. Esto genera desesperanza y una percepción distorsionada de la realidad. El pueblo olvidó los milagros del Éxodo y concentró su atención en las dificultades presentes. ¿Cómo trabajamos esto? Lleva un registro de gratitud. Anota las bendiciones de Dios. Revisa tus experiencias pasadas. Recuerda los logros que has alcanzado. Puedes conversar con personas que pueden ofrecer una perspectiva más objetiva. Evita tomar decisiones importantes en momentos de intensa carga emocional. La oración de Nehemías 9 es un ejercicio de una memoria terapéutica y espiritual. Recordar la fidelidad de Dios para fortalecer la esperanza presente. Tercer caso: rigidez, orgullo y resistencia al cambio. Versículos 16 y 29. Dice: endurecieron su cerviz. ¿Con qué caso nos encontramos aquí? Una persona recibe retroalimentación constante sobre sus conductas problemáticas, pero rechaza toda sugerencia, se vuelve defensiva y mantiene patrones que dañan sus relaciones. La rigidez cognitiva es la dificultad para modificar nuestros pensamientos, nuestras conductas o creencias cuando la evidencia muestra que es necesario hacerlo. Esta característica suele relacionarse con el orgullo defensivo, el temor al fracaso, la inseguridad encubierta o la necesidad excesiva de control. ¿Qué hacemos frente a este caso? Practicar la escucha activa. Hay que escuchar atentamente. Preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esta situación? Desarrollar la flexibilidad cognitiva. No seamos rígidos. Aceptar que cambiar no significa perder valor personal. Y buscar, si es necesario, apoyo profesional, apoyo terapéutico, cuando existen patrones que se repiten constantemente. El Espíritu Santo no solo consuela, también corrige y transforma. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Cuarto caso: culpa saludable versus culpa tóxica, culpa dañina. El versículo 33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Qué caso encontramos aquí? Una persona reconoce sus errores cometidos en el pasado y experimenta sentimientos de culpa. Sin embargo, no sabe si esa culpa la está llevando a cambiar o simplemente a castigarse continuamente. La psicología distingue entre culpa saludable y culpa perjudicial o culpa tóxica. La culpa saludable reconoce el error o el pecado,
motiva a reparar el daño, promueve cambios positivos y favorece el crecimiento personal. Mientras que la culpa tóxica, esa culpa dañina, perjudicial, produce vergüenza constante, lleva a la autocondena, genera desesperanza, impide avanzar. En Nehemías 9, el pueblo reconoce su pecado, pero también reconoce la misericordia de Dios. No permanece atrapado en la culpa, avanza hacia la restauración y la renovación del pacto. ¿Cómo trabajamos esto? Aprende a reconocer objetivamente tu error o tu pecado. Repara el daño cuando sea posible. Aprende de tus experiencias. Practica la autocompasión saludable. Y lo más importante, acepta el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. La convicción producida por el Espíritu Santo conduce al arrepentimiento y a la restauración. La acusación destructiva conduce a la desesperación. 4 casos que Nehemías nos presenta. Miren, y estos desafíos son muy actuales. En resumen, primero, negación de responsabilidad. Segundo, olvido de las experiencias positivas y de la fidelidad de Dios. Tercero, rigidez mental y resistencia al cambio. Cuarto, manejo inadecuado de la culpa. Aquí tenemos 4 desafíos que debiéramos ir identificando si están o no en cada uno de nosotros. Recuerde, si alguno quisiera alguna sesión psicológica, ahí tienen el número del WhatsApp. Pueden escribir a ese número para poder contactar una sesión psicológica y evaluar el caso que usted puede estar atravesando. Bien, ahora sí ingresemos al estudio del versículo a versículo. Y como ya hemos mencionado, Esdras y Nehemías son libros históricos. Recordemos brevemente la historia de los 3 retornos. 538 a.C., Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, vuelven con el primer grupo. En el 457 a.C., Esdras encabeza el segundo grupo que retorna a Jerusalén. Y entre el 445 y 444 a.C., Nehemías vuelve con el tercer grupo. El primer grupo reconstruye el templo. El segundo grupo, allí se produce la restauración espiritual mediante la enseñanza de la ley. Y el tercer grupo tiene como misión la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y es interesante, en este capítulo se nos da una secuencia de hechos históricos. Hechos históricos, no son hechos simplemente imaginarios. Se nos habla desde la creación, aproximadamente 4000 años y más antes de Cristo. El llamado de Abraham. Se calcula que esto pudo haberse dado entre el 2090 al 2000 antes de Cristo. El pacto con Abraham, el 2080 antes de Cristo. Y así podemos ir dando fechas. Por ejemplo, el encuentro de Dios con su pueblo en el Sinaí en el 1446 a.C. Fechas aproximadas que nos hablan de que estamos frente a hechos históricos, no son ficticios. Y Hechos capítulo 9 se da aproximadamente entre octubre del año 444 antes de Cristo. Todo esto que estamos viendo hasta aquí se da en el primer año del retorno del tercer grupo encabezado por Nehemías. El día 24 del mismo mes, esto es una continuación del capítulo 8, del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Habían celebrado la fiesta de los tabernáculos.
recordaron el éxodo y ahora ellos sienten la necesidad de confesar sus pecados. ¿Por qué es necesario escudriñar la Biblia? Para que aprendamos a mirarnos, para que en cada uno de sus pasajes podamos ir nosotros reflejando nuestra vida. Y allí nos vamos a dar cuenta si estamos en pecado o no estamos en pecado. Allí nos vamos a dar cuenta nosotros si estamos en comunión con Dios o no estamos en comunión con Dios. Santiago habla acerca de la ley como un espejo. ¿Y por qué es la ley como un espejo? Porque refleja el carácter de Dios y al vernos en el carácter de Dios nos vamos a ver tal cual somos. El día 24 proclamaron ayuno. Se dieron cuenta tras la lectura de la palabra de Dios que había mucho que confesar, mucho de qué arrepentirse. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Recuerden que en el tiempo de Esdras promueve un reavivamiento. La gente se da cuenta que ha cometido pecado al casarse con personas que no son creyentes, con personas que tienen creencias y prácticas ajenas a la palabra de Dios. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, de Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Cuarta parte, considerando 12 horas el día, 3 horas de lectura de la Biblia, 3 horas de confesión. Había mucho que confesar, había mucho que hacer para estar a cuentas con Dios. La verdadera conversión consiste no solamente en las emociones. Muchos se conforman con las emociones, con llorar, con decir que están extasiados, el Señor me ha hablado, hablan muchos. Pero la verdadera conversión consiste en reconocer el pecado delante de Dios y confesarlo. La restauración comienza cuando dejamos de justificar nuestros pecados y los confesamos sinceramente. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas. Y tenemos ahí la lista de los levitas. Son los mismos nombres que ya hemos visto en el capítulo anterior. Jesúa, Bani, Cadmiel. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, los levitas. ¿Qué dicen los levitas? Los que estaban acompañando a Esdras. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Los levitas dirigen la adoración. Los líderes espirituales conducen al pueblo a exaltar a Dios antes de concentrarse en sus problemas. La adoración precede a la confesión profunda porque la santidad divina revela la realidad del pecado humano. Antes de enfocarnos en nuestras dificultades, debemos contemplar la grandeza de Dios, vernos en el espejo, en el carácter de Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. El primer mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 proclama que Dios es el creador. Lo primero que hacen los israelitas allí en Jerusalén es reconocer que Dios es el creador. La oración comienza con la doctrina de la creación. Dios tiene autoridad porque es el creador de todo. Nuestra vida adquiere sentido cuando reconocemos que pertenecemos al Dios que nos creó. Por eso el primer mensaje de amonestación al mundo es reconocer que somos hechura de Dios, que
todo lo que existe, todo lo que vemos, es hechura de Dios. Y este mensaje confronta directamente a la doctrina, a la ideología de la evolución. ¿Qué dice? Tú hiciste la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, versículos 6 en adelante, el primer mensaje, ¿qué es lo que dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquel que hizo. Y Éxodo 20:11 dice que 8 al 11, donde da la razón de por qué reposamos el séptimo día, dice, porque en 6 días hizo todo, todo lo que nosotros podemos ver. Luego continúa con la identidad del pueblo. Ellos reconocen cuál es su origen. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Dios es el que busca, Dios es el que escoge, Dios es el que te llama, Dios es el que te dice ven. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. En las cartas a las iglesias, en una de ellas, en estos momentos, no recuerdo exactamente la iglesia, Dios promete darnos un nombre nuevo, que todos los redimidos tendremos un nombre nuevo, un nombre que reflejará nuestro carácter. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Cuando Dios llama a Abraham era una promesa que se veía a lo lejos. Y ahora cuando recuerdan allí en Jerusalén los que retornaron, lo ven como un hecho cumplido o como algo que ya sucedió. La elección de Abraham demuestra que la salvación surge por iniciativa de Dios y no por mérito humano. Dios continúa llamando a cada una de las personas para cumplir sus propósitos. Te llama a ti así como estás, así como eres, porque su palabra se va a encargar de transformarte. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Los versículos 9 al 11 describen la liberación de Egipto. Hiciste señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque dice, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dios escuchó el clamor de los esclavos hebreos. El Éxodo constituye el gran símbolo de la redención del Antiguo Testamento. Pero Dios sigue escuchando el clamor de cada uno de nosotros, de los que sufren, de los que están en opresión, de los que padecen dolores o esclavitud espiritual. Allí está Él escuchando y presto a responder al clamor. De los versículos del 12 al 15 se nos habla acerca de la protección y la dirección divina. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. ¿Quién conduce el camino? Dios. Recuerden el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es Dios el que guía. Y cuando Dios guía el camino, vamos a llegar al destino.
vamos a llegar a la Canaán celestial. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas. No leyes gravosas, no leyes imposibles de guardar, como muchos dicen, es imposible, por eso ya está clavado. Cuidado. Y estatutos y mandamientos buenos, así como dice el Salmo 119. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. ¿Para quién es el día de reposo? Esta declaración grábalo, escríbelo. ¿Qué dice? Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por eso, en el Evangelio de Marcos, mucho tiempo después, Jesús dice lo mismo. En Marcos capítulo 2, por ejemplo, dice en el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y qué dice este versículo? Le ordenaste el día de reposo santo para ti. Es el día del Señor. ¿Se dan cuenta? Porque es un día separado para recordar que Él es el Creador, que Él es el Dios que nos hizo, el Dios que nos busca, el Dios que nos redime. La gracia divina no solo libera, también sostiene durante el camino. Dios provee lo necesario para cada etapa de nuestra experiencia espiritual. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. ¿Quién le dio pan? Dios. ¿Quién sacó el agua? Dios. Cuando leemos en Éxodo, Moisés golpea, y muchos suelen leer que Moisés lo hizo. Moisés fue un instrumento, así como nosotros somos instrumento. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Los versículos del 16 y 17 nos hablan sobre rebelión y misericordia, pecado y gracia. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ahora se recuerdan los pecados de los padres, de los que salieron de Egipto. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios. ¿Qué cosa? Que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Israel respondió con orgullo y dureza de corazón. Aquí aparece uno de los resúmenes más hermosos del carácter divino. Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira. Nuestros fracasos no agotan la misericordia de Dios. Cuando existe arrepentimiento genuino, hay perdón. Dios no cambia porque nosotros seamos pecadores. Lo lamentable de los seres humanos es que nosotros cambiamos cuando las personas cometen errores, nos ofenden o hacen algo. Nosotros cambiamos, nos ponemos a la misma medida de ellos. Pero Dios no cambia. Podemos ser los pecadores más empedernidos, pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, ahora se recuerda la triste historia del becerro de oro, pero también se recuerda la paciencia divina. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Aún después de la idolatría,
Dios no abandonó a su pueblo. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Dice la misma palabra de Dios. Las sandalias de sus pies duraron esos 40 largos años. La fidelidad divina supera repetidamente la infidelidad humana. No hay punto de comparación entre la misericordia y la fidelidad de Dios y nuestras infidelidades. Dios no deja de trabajar en nuestra vida por causa de nuestras caídas. Recuerda, Dios no cambia porque nosotros lo rechacemos. No es como los seres humanos. Dice, hiciste tal cosa, pues te voy a pagar con la misma moneda. Dios no actúa así. Los versículos del 22 al 25 ahora se recuerdan las conquistas y las bendiciones. ¿Por qué se dieron las conquistas? ¿Por qué se dieron las victorias? Les diste. ¿Quién les dio? Dios. Les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Esto en los tiempos de Moisés. Multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla. Dios prometió y Dios cumplió. Dios ha prometido un reino eterno y lo va a cumplir. Ha prometido volver y va a volver. La segunda venida va a ser una realidad. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Entregarles tierra donde fluía leche y miel, tierra de abundancia. Y lo cumplió. Heredaron, no construyeron. Eso es gracia. Heredaron casas llenas de todo bien. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, ese hogar tenía de todo. No faltaba nada. Cuando Israel llega a Canaán, esa tierra tenía todo, no faltaba nada. Y cuando el pueblo redimido llegue a la nueva Jerusalén, allí el pueblo tendrá todo, no faltará nada. ¿Se dan cuenta? Las grandes verdades enseñadas a lo largo de la palabra de Dios, llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Las bendiciones fueron el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham siglos antes. Dios no cambia. Dios no se olvida porque hayan pasado 100 o 200 o 300 años. Las promesas de Dios pueden tardar, pero nunca dejan de cumplirse. Los versículos del 26 al 28 ahora nos hablan de un ciclo de rebelión, juicio y restauración. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. El pueblo se aparta, y como consecuencia de apartarse, sufre las consecuencias. ¿Y qué más dice? Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero ahora, ¿qué hacen? Claman a Dios, y Dios los libera. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. ¡Qué maravillosa historia de la redención!
se describe el patrón frecuente que ya hemos visto en el libro de los jueces. Siempre ahí primero. Dios los llama, Dios los salva, ellos poco a poco empiezan a alejarse de Dios y cosechan las consecuencias de su alejamiento. Se observa el patrón recurrente una vez más en el libro de los jueces. Muchas crisis personales se repiten cuando no aprendemos las lecciones que Dios intenta enseñarnos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias, y muchas veces los libraste. Ese ciclo, ese patrón que se repitió en las generaciones, que no se repite en nuestra historia. Los versículos del 29 al 31 nos hablan acerca de la paciencia extraordinaria de Dios. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Y ese es el propósito de la ley, que si los vivimos, que si los cumplimos, vamos a vivir. Recuerden cuál es el ciclo de la salvación. Así como hay un ciclo del pecado, hay un ciclo de la salvación. Escuchamos de Dios, desarrollamos fe, buscamos a Dios, recibimos su gracia y una vez que estamos viviendo en su gracia, Dios nos da sus leyes para que vivamos en obediencia. Fe, gracia, obediencia. Ese es el ciclo de la salvación. Muchos consideran la ley gravosa, imposible de guardar, por eso son una maldición y hay que clavarlo y anularlo. No, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Ese es el ciclo de la salvación. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Aún esa entrega eran esfuerzos, eran gritos desesperados de Dios para hacerlos volver en sí, para redimirlos. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El rechazo de la verdad fue voluntario, pero Dios continuó ofreciendo oportunidades. La paciencia divina es una invitación al camino, no una licencia para permanecer en el pecado. Dios no cambia, pero también está establecido. Hay misericordia, hay perdón, hay juicio y hay condenación. Los que quieren perderse al final, pues recibirán lo que buscan, la perdición, que Apocalipsis 20 lo llama como la muerte segunda en el lago de fuego. De los versículos del 32 al 35, allí se nos habla del reconocimiento de la justicia de Dios. Este pueblo reconoce que todo lo que les ha pasado lo recibieron como resultado de sus decisiones. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy, hasta este día. ¿Qué pasó en los reyes de Asiria? Las 10 tribus del norte desaparecieron prácticamente. Sus tierras se convirtieron, parte de ellos en Samaria, habitada por los samaritanos, tan odiados por los judíos en los tiempos de Jesús, desde los días de los asirios.
pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ahora ellos ya no miran al pecado de sus padres, ahora empiezan a mirar hacia adentro. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestaban. Las mismas leyes que Dios espera que guardemos hoy son esas mismas leyes que se les dio a ellos. Y ellos en su reino, miren, y ellos en su reino, y en tu mucho bien que le diste, y esto lo encontramos bien advertido en el libro de Deuteronomio. Cuidado que al recibir todas estas bendiciones, que al disfrutar esto te olvides de Dios. Y lamentablemente se olvidaron. En tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Es triste leer una y otra vez en la Biblia cómo las bendiciones de Dios pueden convertirse en maldiciones porque perdemos de vista de quién lo estamos recibiendo. Que no se repita la historia, que no se repita el fracaso del pueblo en nuestra historia. El versículo 36 nos habla ahora de la realidad presente. Tras la confesión que reconoce tanto la misericordia como la justicia divina, tras entender que la sanidad espiritual comienza cuando dejamos de culpar a otros y asumimos la responsabilidad, ahora ellos miran hacia adentro. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. La realidad presente. Y se multiplica su fruto para los reyes de los que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. ¿Qué dice? Por nuestros pecados. No están culpando a los antepasados, nuestros pecados. Muchas personas dicen, ¿qué tengo que ver yo con el pecado de Adán y Eva? No, tú no tienes nada que ver. Tú tienes que ver con tus pecados. Porque Dios no te va a juzgar por los pecados de Adán y Eva, sino por tus pecados. Y los que tienes que confesar son tus pecados. Por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Habían regresado del exilio, pero continuaban bajo dominio persa. Los muros estaban reconstruidos, pero la restauración espiritual aún debía profundizarse. Los cambios externos, estimados hermanos, estimadas hermanas, no garantizan la transformación interior. Necesitamos ese encuentro personal con Dios. Se cierra el libro con la renovación del pacto. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué es el pacto? El pacto es aceptar que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. En el Sinaí, la aceptación fue verbal. Verbalmente dijeron, nosotros vamos a hacer. Y ahora, muchos siglos después, el pueblo entiende que la palabra no basta, entonces hay que firmar un documento donde nos comprometemos a nuestra fidelidad con Dios. A veces en terapia también se hacen contratos en los cuales las personas se comprometen a ir poniendo en práctica cada enseñanza, cada lección que se desarrolla en las sesiones, porque muchas personas cuando no firman un compromiso simplemente se desentienden. Pero esta firma del pacto nos lleva a Apocalipsis 21, donde nos habla que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El pacto hecho realidad, el pacto convertido en el reino eterno de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Esta es la historia de la redención.
Toda experiencia de arrepentimiento debe culminar en cambios prácticos de conducta y compromiso. Debe haber un antes y un después. Cerramos con 6 perlas. Primera perla, la palabra de Dios despierta la conciencia. La transformación verdadera se inicia cuando exponemos nuestra vida a la verdad de Dios, no cuando evitamos confrontarla. Segundo, la confesión auténtica incluye humildad visible. El arrepentimiento no es solo emocional, sino integral, corazón, mente y conducta. Tercero, Dios es el centro de la historia, no el hombre. Cuando Dios ocupa su lugar correcto, nuestra vida encuentra orden, propósito y dirección. Cuarto, recordar la fidelidad de Dios fortalece la fe. La memoria espiritual sana el presente y combate la desesperanza. Quinto, el pecado repetido revela patrones no tratados. No basta con arrepentirse momentáneamente, es necesario identificar y trabajar los patrones profundos. Tiene que ver el antes y el después. Y 6, la misericordia de Dios supera la infidelidad humana. El carácter de Dios es la base de nuestra restauración, no nuestro desempeño. Nehemías 9 nos enseña que el camino hacia la vida transformada no comienza negando nuestras fallas, sino recordando quién es Dios y enfrentando con honestidad quiénes somos. Aún en medio de nuestras caídas, la gracia de Dios permanece disponible, guiándonos hacia un arrepentimiento que no solo reconoce el pecado, sino que también abre la puerta a una nueva forma de vivir. Esta es la historia de la redención, que culminará cuando Cristo establezca su reino eterno. Recuerda, cuando el corazón recuerda, se humilla. Cuando se humilla, Dios restaura. Que Dios te bendiga. Amén.